En esta historia conocemos a Hyunlin y a Nukea Kirati, también a sus dos mejores amigos, Hye-ji y Kon Diao, y por último a Nuea y a Sin. Y sin más, empecemos con la intro. En los años 90 había una familia bien empoderada, los Kirati. Ellos tenían una fábrica de seda y su representante, el abuelo Kirati, tenía unos amigos los cuales se dedicaban a un pequeño negocio de hielo, los Killenwang. Tanto era su estimación por esta familia que el hijo de los Killenwang lo consideraba como un nieto más. Al nacer el primer nieto del señor Kirati, se le ocurre la magnífica idea de comprometerlo con el hijo de los Killenwang. Aunque los padres de los niños piensan que aún esto es muy temprano, el abuelo le pregunta a Lian si quiere cuidar a Nukea y este acepta. Por su parte también menciona que ama a Lian y así terminan concretando una pequeña ceremonia. Pasan los años y Nukea se ha ido a estudiar al Reino Unido. Por otra parte, el abuelo está mal de salud. Al sentir que empeorará, manda a llamar a Lian. Le pregunta si aún mantiene la promesa de casarse con Nukea, volviéndole a preguntar si él puede hacer eso para que él pueda descansar en paz. Aunque Lian tiene miedo de no ser apto para Nukea, el abuelo le menciona que desde el inicio él apoyó a su familia y nunca dudó de que tendría éxito en el futuro, y le dan tiempo para que pueda pensar sobre su respuesta. Pero el abuelito se nos adelanta y fallece. La madre de Nukea le vuelve a mencionar sobre el compromiso, si él realmente estaba de acuerdo. Lian menciona que hizo una promesa al abuelo y no retrocederá. Nukea regresa a Tailandia al enterarse sobre el fallecimiento de su abuelo y toma la decisión de quedarse, ya que no tuvo tiempo de despedirse de él, quiere sentirlo más cerca y a su vez estar más cerca de Liam, ya que no lo había visto durante muchos años. Aunque su padre duda, termina aceptando, pero le menciona que también tiene que comenzar la universidad y que ingeniería informática sería una buena carrera. Los padres de Nukea también le piden a Lian de que cuide de él, y este se compromete en tener una cita con él todos los viernes para que se puedan conocer aún más y no les afecte tanto el tema del matrimonio. Ahora sí, en la actualidad conocemos a Nukea, una persona que ante los ojos de su familia y de su prometido es sumamente educado, tierno, elegante y estudia la carrera de ingeniería informática. Pero agárrate que esto simplemente es para aparentar. ¿Qué? Ya que él es un joven que le encanta la adrenalina, estudia ingeniería automotriz y todos los jueves canta en una discoteca bajo el seudónimo de Kirin. Y para rematarla tiene una casa secreta denominada la Guarida del Dragón. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya. En este punto no sé si es Fiona o Hannah Montana, pero hay algo que nunca ha cambiado, el amor que le tiene a Liam. Lo amó desde pequeño y también lo sigue amando. Ahí podemos ver unas fotitos que nunca ocurrieron pero que él editó. ¡Ay, qué bonito! Cuando llega el día de una de sus citas, Hyunlin se le acumulan los trabajos y Nukea decide esperarlo. Que le cuesta disimular el amor que le tiene hacia la música, Hyunlin se da cuenta, pero también actúa un poco brusco con él. Para que me entiendan, es poto de pingüino. Nukea tiene mucha paciencia y va atrás de él, y nunca pierde la oportunidad para decir que lo ama. Pero estas palabras como que le incomodan a Hyunlin, por lo que Nukea, al darse cuenta de su reacción, le pregunta por qué se comporta de aquella manera. Hyunlin le responde que al estar comprometido no significa que tiene que amar a aquella persona. Eso tuvo que doler. Nukea se encabrona y le dice que cancelara el compromiso. Aunque Liam piensa que esto simplemente es un capricho, le recalca que él actúa de esa manera porque quiere casarse con un humano, no con una muñeca Annabelle. Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento. Esto hiere los sentimientos de nuestro Nukea, que se va llorando, y conocemos a su amigo Diao, que ni bien se entera de esto va a apoyar emocionalmente a su amigo. Nukea bebe hasta el amanecer, pero sigue firme con su decisión cancelar el compromiso, ya que siempre quiso un acercamiento hacia Hyunlin pero nunca lo tuvo, y cree que ya llegó el momento de exponer su identidad, que todos conozcan al verdadero Kirin, por lo que va a tocar a la discoteca Gemini, discoteca que estaba al costado de la otra discoteca de Hyunlin, llamado el Pentágono, lugar que nunca pudo conocer porque no tenía permitido la entrada. Pero agárrate, que en ese lugar también se encontraban Hyunlin. Él sabía todo sobre los secretos de Nukea, pero solo esperaba que Nukea le diga la verdad. Nukea sigue bebiendo y Hyunlin va por él. Aunque Nukea no cree que él sea Hyunlin, termina desfogándose en el carro y llorando desconsoladamente, pues solamente quiere que este lo ame, a lo que Hyunlin no puede tolerar más y termina besándolo. ¡Oh my God! Y de paso descubre que tiene una casa secreta. Hyunlin se reúne con Hye-ji, un amigo y de paso su socio. Estos son realmente unos viejos chismosos que siempre se reúnen para recalcarse al uno al otro que no saben absolutamente nada de sus parejas.
Al despertar, Nukea realmente está asustado porque no sabe cómo llegó a casa y trata de revisar las cámaras, pero con lo que no contaban de que Hien-Lin había mandado a borrar toda evidencia. Y al recibir una llamada del representante de Gemini, le pregunta sobre quién le llevó a casa, pero este no dice nada, ya que él tiene una relación laboral algo extraña con Hien-Lin. ¿Qué? Por otra parte, se incorpora un nuevo estudiante a su grupo de amigos y quiere coquetear con Nukea, pero él simplemente lo ignora. En una de esas conversaciones recibe una llamada mencionando que Hien-Li estaba en su casa, a lo que inmediatamente va a su guarida, se cambia de ropa y acude a él, y se da con la sorpresa de que se mudará con Hien-Li. Aunque este intenta seducirlo, Nukea le menciona que aún tiene pendiente anular el compromiso y que tampoco sus padres aceptarían esto, pero con lo que no contaba era que Hien-Li ya había llamado a sus padres y había pedido permiso, y pues ellos estaban de acuerdo. Nada de esto le cuadra a Nukea, por lo que a cambio le pide a Hien-Lin que le dé su pentágono. Y él le dice que al final de todo iba a ser un regalo de matrimonio, así que acepta. Y al no tener escapatoria le pide 3 días para que se pueda preparar. Aunque este no se quiere ir de su guarida ya que tiene todas las cosas que él realmente ama, termina mudándose con Gia y ahí lo vemos llorando en el camino. No, ya valió madre. Aunque este al principio le miente que compartieran habitación, le termina mostrando su propio cuarto, que era parecido a lo que él tenía. Le dice que puede acceder a todos los lugares de la casa excepto a un cuarto. Y como Nukea es curioso, termina accediendo a este lugar y era un cuarto de música, a lo que él no lo piensa 2 veces y termina tocando. Pero Hien-Lin había puesto cámaras en ese lugar, pero al darse cuenta que estaba mirando cosas que no debería ver, manda a quitar las cámaras de la casa. Hien-Lin se reúne con el dueño de Gemini y le proponen ser socios. Aunque este está sorprendido porque su discoteca es algo pequeño, Hien-Lin le menciona de que no lo quiere tener como competencia, ya que Kirin tocaba en ese lugar. Bueno, antes también eran socios del chisme. E inclusive ponen a prueba a Nukea sin siquiera saberlo. El dueño de Gemini le había llamado para que vaya a tocar el viernes por la noche, pero como este tenía reservado ese día por la cita que tenía con Hien-Lin, le dice que no. Pero Lia lo llama en ese momento y le dice que llegará tarde por motivos de trabajo. A lo que Run Run, Nukea acepta ir a ese bar, pero al llegar a casa se da cuenta que la puerta estaba cerrada, ya que no había guardado su huella digital en la puerta. Hien-Lin le pregunta dónde estuvo y él simplemente le respondió que tenía trabajos en la universidad. Poco a poco el corazón de Hien-Lin se va ablandando, cocina para él, lo lleva a la universidad e inclusive le roba un beso, por lo que al estar en shock sus amigos piensan que ha sido poseído por un demonio. Y de sorpresa también va a buscarlo a la universidad. Ese, al darse cuenta de que Hien-Lin estaba ahí, decide fingir junto a sus amigos que son de la carrera de ingeniería informática. El dueño de Gemini llama a Nukea y le menciona que un buen representante ha venido a verlo a la discoteca. Cuando él intenta ir, se da cuenta que Hien-Lin está junto a Hee-Ji en el primer piso, por lo que al intentar escapar y no poder lograrlo, decide renunciar a uno de sus sueños. Eso no está bien. También hay más coqueteos y Nukea piensa que Hien-Lin simplemente se está burlando de él, por lo que Hien-Lin le propone ir otra vez a una cita, pero al no salir tan bien como él quería, le menciona que para que 2 personas se amen también necesitan hacer ajustes. Al siguiente día le manda a Nukea a cortar unos huevitos, mientras que él terminaba de cocinar, pero al no saber cómo hacerlo, Hien-Lin se molesta, por lo que él termina llorando. ¿Qué? Este no sabe qué hacer y termina besándolo, pero entre beso y beso empieza a ponerse potente la cosa, pero no pasa nada más. Bueno, lo intentamos. Para una nueva cita le da como sorpresa un auto de carrera, haciendo actividades que a Nukea le gustaban, pero él fingiendo como que no lo sabía. También vemos a Hien-Lin bailando y haciendo compras en el supermercado, y como realmente se portó bien, le invita a ir al Pentágono con él. Él no pierde la oportunidad y termina aceptando. Junto a los amigos de Hien-Lin terminan jugando Yo Nunca Nunca, pero las cosas se vuelven un poco más potentes cuando le preguntan a Nukea si había besado a un desconocido, y este viejito chismoso también termina contando a sus amigos de que él quería romper el compromiso, a lo que Nukea se defiende y le dice que no se quiere casar con alguien que no lo ama, y Hien-Lin le responde que él malinterpretó algo, siempre lo amó y nunca ha dejado de amarlo. Aunque intenta coquetear un poco con él, Nukea no deja que este se aparte y termina besándolo, y este beso continúa hasta su casa, pero cuando ya querían ir un poco más allá, Nukea recuerda de la persona que le había besado aquella vez en la discoteca, persona que no había recordado en su momento, y se da cuenta que en todo ese tiempo había sido Hien-Lin, y le pregunta por qué le había mentido sobre ese acto, ya que nunca habían hablado del tema. Hien-Lin le menciona que simplemente esperaba de que él dé el primer paso y le contara las cosas, pero que su intención nunca fue burlarse de él.
Le pide perdón por todos los malos momentos que pasaron y terminan haciendo el frutti frutti. Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Aunque Nukea es feliz, está en modo Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? y habla con sus amigos, pero ellos simplemente le dan un consejo de que viva cada día como si fuera el último y no se deje presionar por las cosas que habían pasado antes. Más frutifantástico, le enseña a cocinar, van a correr y tanto era la comodidad que sentía Nukea que hasta una vez baja vestido con su uniforme de ingeniería automotriz, sin darse cuenta. Hyunlin se percata de ese detalle pero no dice nada. Cuando todo iba bien, Nukea pide comida por delivery y le dice a Hyunlin que no tiene dinero para pagar. Y este le menciona de que vaya a su escritorio y que ahí tiene su billetera. Pero agárrate que al revisar sus cajones se percata sobre los documentos de la familia Kirati. Es decir, Hyunlin había puesto todos los papeles de las empresas y de la casa de los Kirati a su nombre. ¡No! Casi se va para atrás el Nukea, que se pone un poco distante con Hyunlin y decide llamar a su mamá para preguntarle si algo pasaba con el patrimonio de su familia. Pero su mamá le menciona que no pasa nada, a lo que al entrar varios días en dudas y tomar fotografía a los documentos, decide confiar en Hyunlin y pensar que en algún momento él le contará las cosas. Claro, él también se siente mal por haber malgastado el dinero todo este tiempo sin saber cómo iba la economía de su familia. Nukea va a tocar el siguiente día a la discoteca y sus amigos también van a brindarle su apoyo, y por ende también ven a Hyunlin, el cual les dice que guarden este secreto. Nukea en una de esas noches escucha a Hyunlin que está hablando con alguien sobre las propiedades de los Kirati. Ni merga, dice, baja todo encabronado a hacerle la bronca a Hyunlin. Le dice por qué no le contó desde un inicio, si supuestamente eran prometidos. Pero cuando Hyunlin quiere hacerlo entrar en razón, la madre de este interrumpe, pues resulta de que él había estado hablando con la mamá de Nukea y le menciona que el negocio familiar estaba yendo en crisis. Y para no dejar todo esto a manos de otras personas, decidieron poner todo a nombre de Hyunlin, que él iba a saber cómo manejar el negocio y después de obtener todos los resultados a su nombre, le iba a transferir todas las propiedades a Nukea, ya que Hyunlin prácticamente es de la familia. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Pues simplemente no querían que Nukea se preocupara. Y Hyunlin se disculpa por los malos entendidos. Dentro de poco iba a ser el aniversario del cumpleaños del padre de Hyunlin, por lo que decide hacerle una fiesta. Invita a sus amigos y lleva a Nukea como su prometido. Antes de empezar la ceremonia, Diao le comenta a Nukea de que aquella vez que le había tocado en la discoteca, Hyunlin había ido, deduciendo de que sabía que él era Kirin, poniendo aún más tenso a Nukea. Ahora sí, la segunda pareja. Hyeji es socio y amigo de Hyunlin, y además cuidador de Kon Diao, y ambos tienen una relación un poco rara, ya que Diao vive en la casa de Hyeji, pero Hyeji no vive ahí. ¿Espera qué? Y si habíamos dicho de que Hyunlin era poto pingüino, este realmente lo supera, es el mismo Monte Everest. Casi siempre Hyeji llama a Diao para preguntarle dónde está, pero él algunas veces termina mintiéndole sobre su ubicación. 1, porque está ayudando a su amigo Nukea, y 2, porque no quiere que Hyunji se preocupe. Pero como las mentiras tienen patitas cortas, cuando Hyunli va a buscar a Nukea a la discoteca Gemini, encuentra también ahí a Diao, por lo que este viejito chismoso le toma una foto y lo manda como evidencia a Hyeji. Este no duda y va a su encuentro. Kon Diao realmente está asustado al verlo al salir, y este se encabrona y termina gritándole. Diao no aguanta todo esto y termina rompiendo en llanto, a lo que quiebra por una parte el corazón de Hyejin y termina ahí consolándolo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ah, y cabe recalcar, como Diao y Nukea son mejores amigos, tienen muchos secretos. Hyeji intenta acercarse poco a poco con Diao, y tal vez al principio no lo hace de una manera adecuada, pero realmente quiere saber todo de él, y se entera que por las tardes era profesor de karate, y también decide inscribirse en su curso. Aunque al principio lo reprende, le recalca que simplemente quiere saber que él esté bien. En uno de esos días, la bicicleta de Diao se malogra. Salen varios temas de conversación y él le hace entender de que simplemente quiere que esté en casa, que se siente solo, solamente quiere su tiempo. A lo que él no aguanta todas esas palabras y termina emborrachándose. Eso tuvo que doler. Hyunlin va por él al Pentágono y él termina confesándole la verdad, que se siente culpable por lo que le había pasado a Diao en su niñez. Por ende le duele haber escuchado esas palabras de la boca de Diao, porque él siente que haga lo que haga nunca logrará corregir su error. Y así todo borrachito, Hyunlin lo lleva a su casa. Al despertar encuentra a Diao. Aunque él intenta decir que puede confiar en él, Hyejin es sumamente reservado y le dice que no pasó nada. Pero Diao realmente se siente culpable por todas las cosas que están pasando. Hyejin, al escuchar un poco sus pensamientos, le menciona que lo que está pensando es realmente erróneo. Se acercan más a él y terminan besándose. Kon Diao quiere dar el siguiente paso, pero Hyejin le da el gay panic y se va. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
pero desde ese día las cosas no mejoran para nada. Por más que Hee-ji se mudó a vivir con Diao, este intenta alejarse un poco de él. Hee-ji le invita a una cita y ahí los vemos a los dos patinando, pero a Diao no le gustan los malos entendidos, que decide preguntarle ¿por qué tanto afecto últimamente? ¿Por qué tanto cariño y por qué lo cuida? Ni siquiera sabe qué tipo de relación tienen ambos, pero Hee-ji intenta evitar su pregunta. Diao le vuelve a recalcar que Hee-ji quiere saber todo sobre él, pero él ni siquiera abre la boca para contar cómo realmente se siente. Pero al no encontrar respuesta, Diao se encabrona y se va. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Este busca respuestas en un consejo de su amigo, pero Hyun-Lin le hace saber que primero debe escucharse a sí mismo y no perder el tiempo con Diao. Hasta que un día, Diao recibe la llamada de su padre, el cual insiste que le pregunta a Hyun-Jin si le puede dar una de sus propiedades para hacer una exhibición de autos. Pero Diao trata de ignorarlo porque sabe que por dentro su padre realmente está abusando de Hyun-Jin. Ahí vemos a Diao ignorándole en la comida y además le recalca de que quiere estar por un tiempo solo. Nukea y Hyun-Lin intentan prepararle una cita sorpresa para que ambos puedan solucionar los malos entendidos, pero Hee-ji sigue con su capricho y piensa que todo esto es parte del orgullo de Diao, recalcando que Diao hace berrinche porque es menor que él, pero al llegar a casa le había regalado un perrito y esto hace que poco a poco se vuelvan a unir más. Nukea también le mete ideas a Diao de que Hee-ji come perros. ¡Ajá! ¡Se mamó! Y para conquistar otra vez el corazón de Diao, intenta también cocinar para él. Y para terminar el día deciden hacer algo que debieron haber hecho desde el inicio: dialogar. Ambos se disculpan y Hee-ji termina confesando que realmente lo ama. ¿Y cómo termina esto? En delicioso, obviamente. El padre de Diao decide buscar a Hee-ji para chantajearle económicamente sobre el trauma que le había ocasionado a su hijo en la infancia, pues resulta que cuando ambos eran niños, Hyun-Lin tenía un perro y por un mínimo descuido terminó atacando a Diao y ese terminó perdiendo la memoria. Desde ese momento, Hyun-Lin se sintió culpable y decidió cuidar de él, pero el padre de Diao utilizó esta escena como una excusa para quitarle el dinero progresivamente. Decide hablar este punto con Diao y este le menciona de que había recuperado sus recuerdos cuando él había mencionado sobre el accidente que tuvo con un perrito, y ahí vemos haciendo la besación. Y sin más, la tercera pareja. Nuea es el nuevo integrante en la Facultad de Ingeniería Automotriz. Él se había intercambiado de carrera a mitad de año, y aunque el inicio no fue tanto del agrado del grupo de Nukea, terminó quedándose en ese grupo. Y también conocemos a Chin, un joven sumamente tierno y educado que desde muy pequeño se había criado en un monasterio, por lo que casi siempre dedica buenas vibras a sus amistades. Pero esto cambia absolutamente cuando llega Nuea, ya que desde el inicio se dio cuenta de las intenciones que él tenía con Nukea, arruinando en cada momento la oportunidad de que Nuea coquetee con Nukea, y este en ocasiones trata de intimidarlo poniéndole rojo, hasta que un día Chin ve que Nukea estaba temblando y piensa que había sido poseído por un demonio y termina lanzando agua bendita para espantar a los espíritus. Nuea ve esto y se encabrona porque piensa que están molestando a Nukea, generando así más tensión entre ambos. Cuando una vez Hyun-Lin va a la universidad de Nukea, Jin aprovecha a pedirle una ofrenda para el monasterio, y este termina aceptando. Por las noches, Nuea ve a Jin avanzando el proyecto que tenían juntos en la universidad. Se sienta junto a él y podemos ver un pequeño momento de tensión. Jin le menciona que realmente no está molesto con él, simplemente quiere que Nukea no peque, es decir, que no coquetee con otra persona ya que él está comprometido. Y como que esta pequeña escena flecha por completo a Nuea. Al siguiente día, Nuea también da el primer paso y le llama a Jin con la excusa de que tienen que corregir un trabajo en la universidad y que no avise a sus amigos, que solamente vaya él, ya que no le gusta cuando hay mucha gente. Y ahí lo vemos coqueteando. Y también aprende algunas bendiciones para dar a entender que realmente se esmeraba por conocer a Jin. Más coqueteo, pobre Jin cayendo poco a poco en la tentación. También vemos a Nuea coqueteando con ambos, un dibujito para Nukea y un dibujito para Jin. Sus amigos proponen ir a la discoteca donde Nukea iba a tocar para brindarle su apoyo, pero Jin nunca había concurrido a lugares similares, por lo que menciona que si Nuea asistirá, él también irá. Y así sucede. Cuando ambos estaban ingresando, una joven empuja a Jin, besando accidentalmente a Nuea, y este también le devuelve el beso. Nukea también se entera de que ambos están en una relación y está totalmente sorprendido. Y ahora sí, las tres parejas. Empieza la ceremonia y el padre de Hyun-Lin le da buenas vibras y bendiciones a su hijo. Este aprovecha esta oportunidad para cantarle una canción a Nukea. Se acerca a este y delante de todos le pide matrimonio. Pero Nukea, todo chiquito, todo tímido, decide rechazarlo. Él siente que Hyun-Lin no lo quiere por lo que es, ya que todo este tiempo nunca conoció realmente lo que era, y se va corriendo. Este quiere ir detrás de Nukea, pero Hee-ji
intenta detenerlo. El padre de Hye-in le menciona de que siempre apoyará a su hijo, por lo que él se encargará de los invitados y que él siga a Nukea. Todos intentan buscarlo y solo le responde la llamada a Diao, el cual le menciona que estaba en la guarida secreta. Y allí, al escuchar esto, le llama a Hye-in y le comenta sobre la ubicación de Nukea. Se sienta junto a él y Nukea le pide perdón por haberle ocultado muchas cosas sobre su vida, pero este le menciona de que lo sabía absolutamente todo. Simplemente esperaba el momento adecuado para que él le confesara la verdad, no lo quería presionar, pero también se disculpa por mantener todo esto en secreto, y así ambos limpian los malos entendidos. Por otra parte, Diao también se siente culpable por haberle contado la verdad a su amigo, poniéndole una duda más a sus inseguridades, pero Hye-ji trata de consolarlo. Desde este momento, Nukea se vuelve más abierto hacia Hye-in, dando muestras de afecto sin importar lo que le digan los demás. Habla con Diao y le dice que no está molesto. A su vez, ahora él será el que le propondrá matrimonio a Hye-in. Este intenta regalarle una motocicleta, pero él decide rechazarlo, que después le dirá el porqué. Y más coqueteo entre Diao y Hye-in. Hye-in y Nukea van a visitar a su abuelo. Nukea trata de pedir la bendición de este, y cuando intenta arrodillarse para pedirle matrimonio, Hye-in run que se va. También intenta pedirle matrimonio en un restaurante, pero no sale como lo planeado. Después de confesarse 1000 veces, se le ocurre la gran idea de confesarse dedicándole una canción. Y así se cumple. Esto ocurre delante de todos sus amigos cercanos. Pero cuando Nukea quiere dar el siguiente paso, Hye-in le menciona de que lo tiene que hacer de la manera correcta, y él es el que termina arrodillándole y proponiéndole matrimonio. A lo que Nukea acepta. Nuea y Sin también pasan más momentos románticos, y ahí podemos ver el amor en todo su esplendor, dando siempre a entender de que lucharán por sus derechos. Y fin, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye. 이해하고 싶어, 뒤에 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나는